Hoy con Jorge Robles Campos. Jorge es agente migratorio registrado en Australia y vamos a hablar hoy de un tema que está bastante interesante porque vamos a hablar sobre las visas de patrocinio laboral. En Australia hay diferentes tipos de visas. Ahorita vamos a entrar en detalle sobre estos diferentes tipos de visas, los requisitos que hay que cumplir para poder ser elegible a ellas, los requisitos de los empleadores, bueno, entre otra información. Inicialmente por acá me presento. Bueno, mi nombre es Camilo Álvarez. A los que no me conocen, soy creador de contenido. Me pueden encontrar en las diferentes plataformas como YouTube, Instagram, TikTok, como @heyparceros. Estoy constantemente compartiendo información sobre Australia, sobre mi experiencia personal y también con diferentes agentes migratorios, especialmente con Jorge, con quien hemos venido compartiendo diferente información para la comunidad, para que nos mantengamos informados y estemos bien contextualizados con lo que está pasando en Australia. Por acá también tenemos algunos integrantes del equipo de la agencia de estudios NetExperience, de la cual pues soy socio. Pueden encontrar la información de NetExperience en pantalla también en caso de que alguien requiera una asesoría educativa. Y también por acá tenemos en pantalla la información de Jorge. Como les decía, Jorge es agente registrado en Australia y las personas que decidan o requieran tener una asesoría personalizada, por lo de que muchas veces es bueno pues no compartir información personal en ese tipo de espacios en donde pues compartimos con mucha gente, pueden tener entonces la cita personalizada siguiendo los pasos de la información que vemos en pantalla, que básicamente es enviando correos electrónicos a los dos correos que estamos viendo en la pantalla. Entonces, bueno, de nuevo, gracias por conectarse. Gracias a Jorge por sacar el espacio para compartir esta información que vamos a tener el día de hoy. Yo creo que vale la pena que Jorge se presente a sí mismo y ya luego de esto entonces empezamos con la charla. Gracias, Camilo. Bueno, mi nombre es Jorge Robles Campos, soy agente de migración registrado aquí en Australia. Yo radico en la ciudad de Melbourne. Mi código MARA es 1679990. Soy también gerente del área de migración de RC Migration. Y el día de hoy vamos a ver un poco lo que son las visas de patrocinio laboral, ¿no? Entonces, no sé si quieres decir algo, Camilo, o empiezo de una vez, pero básicamente ya tengo varios años de experiencia laboral haciendo migración. De background soy ingeniero. Lamentablemente hoy, gracias por conectarse, porque hoy justamente en la mañana creo que es mañana de eliminatorias en Sudamérica, entonces hay mucha gente que probablemente esté conectado, prefiere estar conectado mirando los partidos de fútbol, lo cual está muy bien. De hecho, Jorge es de nacionalidad peruana y pues yo soy de nacionalidad colombiana y creo que el partido de ahorita como en una hora es Colombia-Perú. Entonces está Sí, bueno, interesante. la verdad que no tengo ninguna esperanza, estamos últimos y no creo, y la verdad que ahí ustedes creo que tienen 3 puntos seguros. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Ah? No, Jorge, pues yo creo que podemos empezar. Yo antes como de darte pues la palabra nuevamente, simplemente como un poco de contexto, sabemos de que en Australia han venido habiendo muchos cambios, es algo que pasa constantemente y por eso es pues como bastante importante estar siempre contextualizados con lo que está pasando por acá, si tenemos el interés de emigrar, el interés de venir a Australia. Últimamente se ha hablado mucho de una visa en particular, que es la primera visa que estamos viendo en pantalla, que es la Training Visa, porque pues básicamente personas que de pronto en este momento ya no son calificables a una visa como la visa de graduado, que es la 485, por temas de edad o por diferentes motivos pues que tengan, están viendo de pronto esta visa como una alternativa de pronto un poco más asequible. Entonces también de una u otra forma como que esa fue la motivación para que hiciéramos esta charla. De igual forma vamos a hablar sobre los diferentes tipos de visas porque pues existen varias y según la ocupación que tengamos, según la zona en la que estemos, vamos a ver que podemos llegar a ser elegibles para una, para otra, incluso para varias. Entonces yo creo que no siendo más, pues le doy la palabra a Jorge para que nos empiece como a instruir con su conocimiento sobre pues todo el tema migratorio en Australia.
Ok, Camilo, gracias. Mira, el día de hoy vamos a ver visas de patrocinio laboral, ¿no? ¿Cuáles son las visas de patrocinio laboral aquí en Australia? Principalmente la 407, la 482, la 494 y la 186. Hay una quinta visa de patrocinio laboral que es la 400, que no es muy usada, que solamente es para un periodo muy, muy corto de 2 o 3 meses, que no vale la pena mencionarla porque es básicamente para personas que están fuera de Australia y que, por ejemplo, vienen a hacer un trabajo especializado aquí, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, una compañía australiana compra una máquina muy, muy cara, no sé, millones de dólares para la fábrica, y la única persona que la puede instalar, de repente es un ingeniero de algún país, no sé, en Alemania, Estados Unidos, Japón, etcétera. Entonces esa persona tiene que venir con ese tipo de visa, la 400, ¿no? Entonces, eh, por lo general no aplica a nuestra realidad latinoamericana. Lo que vamos a ver el día de hoy es básicamente 407, 482, 494 y 186. La presentación se va a centrar en la visa 482, que es la visa de trabajo, ¿correcto? Vamos a tocarlo de la visa 407 porque eh, principalmente todas las visas de sponsor tienen la misma estructura, ¿correcto? Es decir, hay tres componentes en estas visas. Uno es el empleador tiene que aplicar para llegar a ser sponsor. Número dos, hay que hacer un proceso de nominación, es decir, se identifica a la persona a la cual se va a dar el sponsor. Y número tres, el aplicante o el empleado o la persona que tiene una visa temporal aplica a esta aplicación, a esta visa, ¿no? Entonces, todas las visas que ustedes ven ahí, las cuatro tienen la misma estructura, ¿no? Excepto la 186, que solamente son 2 pasos. Ya lo vamos a ver. Entonces, la visa 407 básicamente está diseñada para un entrenamiento, ¿no? Para un entrenamiento. Tiene varios caminos, varios streams, que no lo vamos a tocar el día de hoy porque la mayoría de esos streams o caminos no aplican a nuestra realidad sudamericana. La que más aplica es el stream o camino de mejoramiento de skills. ¿Cómo funciona? Esta visa no era, siempre ha estado, pero no era muy popular. ¿Por qué? Porque teníamos la visa 485, teníamos la visa de posgraduado para de repente ganar cierto tipo de experiencia laboral una vez que la persona terminara los estudios aquí en Australia. Pero, lamentablemente, la visa 485 ya no está disponible para personas mayores de 35 años, lo cual esta visa 407 se ha vuelto popular, se ha vuelto muy interesante y puede ser definitivamente usada por personas que no tienen la disponibilidad de la visa 485. Pero a diferencia de la visa 485 o la visa de posgraduado, este tipo de visa necesita un sponsor, necesita un empleador. Este empleador tiene que proveer un plan de entrenamiento para que esta persona mejore sus skills, mejore sus habilidades en ciertas ocupaciones. Entonces, solamente esta visa 407 se puede usar con ciertas ocupaciones. Hay una lista de ocupaciones. Es bastante amplia la lista de ocupaciones, pero hay una lista de ocupaciones. Es decir, la mayoría de esas ocupaciones son muy similares son las mismas a la 482, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una lista de ocupaciones. Eso es lo que quiero básicamente eh, mencionar, porque hay mucha gente que está trabajando, por ejemplo, como aged care worker, como personas de disability support. Esas ocupaciones no están en las listas, por lo tanto, no se puede usar la visa 407 para ese tipo de entrenamiento. Entonces, tenemos claro que la lista de ocupaciones tiene que ser skill, ¿no? Es skill migration, por lo tanto, se usan ciertas ocupaciones. Ahora, ¿qué se necesita?
bastante sencillo por parte del empleado o del nominado, ¿no? La persona que quiere acceder a esta visa. Tiene que tener experiencia de al menos 12 meses a tiempo completo en los últimos 24 meses. O sea, los últimos 2 años, ¿correcto? Y hay que tener experiencia de 12 meses para ser elegible. Ojo que la legislación dice experiencia, no dice experiencia laboral. Por lo tanto, es perfectamente posible hacer un sponsor para Visa 407 cuando la persona no está trabajando en esa ocupación, pero sí está estudiando, ¿no? Ejemplo, una persona ha estado estudiando para carpenter, ¿no? Ha estado estudiando certificado 3 en carpenter, pero le cambiaron la ley y la persona pues tiene 37 años. Mala suerte, no tiene la posibilidad de tener visa de posgraduado, pero está trabajando en carpintería y está estudiando también, ¿correcto? Imaginemos que solamente está trabajando 2 meses, ¿correcto? Pero ya prácticamente está por terminar eh, su certificado 3 en Carpenter, entonces habla con su empleador sobre la posibilidad de hacer una visa de entrenamiento. Es posible. ¿Por qué? Porque el empleado ya ha estado estudiando más de 12 meses en los últimos 24. Carpenter está en la lista. Entonces, con esta visa se puede tener hasta 2 años de visa de entrenamiento. La clave del asunto aquí es hacer un training plan, un plan de entrenamiento, ¿no? Un plan muy bien hecho, ¿no? Estamos hablando que un plan de entrenamiento tiene más de 40 hojas, o sea, no es tan fácil de hacerlo. Normalmente los agentes de migración no lo hacemos, contratamos a terceras compañías para que lo hagan. Tiene que ser un plan de entrenamiento personalizado, es decir, el plan de entrenamiento no se puede usar para otra persona, porque el plan de entrenamiento tiene que evaluar en qué situación está el candidato, qué competencias le falta o qué competencias ya tiene y qué competencias está interesado en mejorar. Entonces, hay que centrar ese plan de entrenamiento en esa evaluación personalizada. Cuando se hace planes de entrenamiento general, normalmente se rechazan este tipo de visas. Hay que tener cuidado. Eh, Ojo, esta visa está diseñada para eso, para mejoramiento de skills o de habilidades de la persona. No tiene nada que ver con la compañía. Si la compañía necesita staff, no puede llenar esa vacante con un australiano porque no se presentan, no hay skill. Esta visa no es para eso, ¿no? O sea, eso no se puede argumentar en una aplicación, que necesito staff, que es un buen trabajador, no. Se tiene que centrar en que esta persona necesita ciertos skills, ciertas habilidades, y nosotros como compañía se lo podemos dar, le podemos enseñar eso. Jorge, tengo una pregunta. Claro que sí. Esta experiencia entonces que se puede ganar por medio de la Training Visa, en el futuro sirve como experiencia certificable para otros procesos migratorios. Fundamentalmente para la 482. Ojo que la visa 482 en la ley es un poco, no lo menciona si es válido o no válido la visa en 407, porque es un entrenamiento, ¿no? O sea, pero es perfectamente posible usarlo si es que ese entrenamiento es basado en un trabajo profesional, que es básicamente lo que pide la 482, ¿no? Entonces, Perfecto. la 407 también se usa, por ejemplo, cuando a la persona le falta experiencia laboral para la 482, ¿no? Porque la visa 482 necesita, eh, por ejemplo, calificaciones formales relevantes y al menos 2 años de experiencia laboral full time posterior a la obtención de las calificaciones formales, ¿correcto? En el caso actual, la visa 482 pide 2 años, pero a partir de noviembre del 2024, en unos meses, un par de meses, se va a pedir solamente 1 año de experiencia laboral. O sea, imaginemos el escenario que estoy mencionando, en un carpenter de 37 años que no tiene acceso a la visa de posgraduado,
obtiene una visa 407 para recibir skills o seguir practicando, ya después que terminó su certificado 3 en carpintería, o sea, empieza a trabajar como carpenter, pero a través de una training visa, y después de un año, con la nueva ley, ya es elegible para la 482, ya tiene la experiencia laboral. Y después de 2 años con la visa 482, puede acceder a la visa 186 TRT de residencia permanente, ¿no? O sea, hay un camino migratorio a través de la 407. La 407 como tal no produce, no te da una visa de residencia, pero te ayuda a obtener la experiencia laboral necesaria para otras visas, Jorge, ¿correcto? con relación a la 407, también tengo otra pregunta que nos puede ayudar como a resolver y es el tema salarial, porque hemos visto que, por ejemplo, la 482 y según incluso la ocupación, hay unas exigencias de que se tenga un salario mínimo para poder obtener ese sponsor visa. En este caso de la 407, ¿hay que tener un salario mínimo para que esta visa sea aprobada o no? No, es una buena pregunta, Camilo. No se necesita tener un salario mínimo, pero igual, incluso es posible hacer esa training visa, pero obviamente probablemente nadie está interesado de manera sin recibir salario, ¿no? O sea, hay que firmar un formulario, etcétera, pero obviamente no creo que nadie esté interesado en esa modalidad. Aparte, o sea, el hecho de recibir un salario, si bien es cierto que no cumpla con los 73.150 que pide la 482, pero al menos cercano a eso, hace que el trabajo, o sea, cuando uno aplique la 482, esa experiencia laboral como que es una experiencia laboral calificada, ¿no? Si le dan propinas o le dan un dinero muy, muy básico, o sea, el Departamento de Inmigración va a decir, bueno, esto no es trabajo calificado porque no ha recibido un salario al nivel profesional. Entonces, obviamente lo ideal es tener un salario al menos negociar un salario muy cercano al valor de mercado, ¿no? O sea, si bien es cierto, el empleador no tiene la obligación de pagar este salario mínimo de 73.150, pero al menos que pague algo que sea justo. Eh, el empleado tiene la obligación, o sea, el training tiene que ser por al menos 30 horas a la semana, o sea, es casi full time. Si la persona está en compañía de una pareja y aplican juntos, la pareja lamentablemente puede trabajar solamente tiempo parcial como una visa estudiante, máximo 24 horas a la semana. Cuando se aplica esta visa, también existe que el GTE, o sea, el estudiante genuino, o sea, si la persona, por ejemplo, no ha cumplido con sus condiciones de visa anterior, no ha terminado el curso, etcétera, difícil, ¿no? Es una situación difícil porque hay este criterio, si la persona es realmente un genuine temporary entrant, ¿no? Una persona temporal genuina. Eh, por otra parte, o sea, como le digo, hay que demostrar los fondos y los fondos son los mismos que para una visa de estudiante. Sin embargo, si la persona tiene un salario, o sea, ahí ya con ese salario es fácil de cubrir, por ejemplo, los fondos que dice, por ejemplo, una visa estudiante. Estamos hablando que, por ejemplo, una visa estudiante está pidiendo 30.000 para un aplicante principal y 10.000 para un aplicante secundario, estamos hablando de 40.000, o sea, un salario de $50.000 cubre esa expectativa, ¿no? Eh, no sé si tienen alguna pregunta de esta training visa, o sea, es una visa que para el empleador, por ejemplo, ellos no tienen que pagar el levy, ¿no? El levy que es un poquito costoso para la 482, no es necesario pagar ese levy. Pero es una muy buena alternativa para aquellos que no pueden tener la visa 485, por ejemplo. Perfecto. No, la última pregunta que tengo sobre esta visa es como un poco sobre los requisitos que debe cumplir la empresa para poder nominar a un candidato. Si de pronto la empresa tiene que tener ciertos años de registro en Australia o algo por el estilo. Bueno, tiene que estar activamente y legalmente funcionando en Australia. Cuando digo activamente y legalmente, porque obviamente legalmente puede ser muy fácil de demostrarlo, es decir, uno gestiona
eh, la constitución de la empresa, le saca ABN, le saca un tax file number, le saca una cuenta bancaria, entonces ya hay documentos que decir, bueno, la empresa existe, pero activamente quiere decir pues que tenga, no sé, que tenga una oficina, que tenga contrato de alquiler de la oficina, que tenga empleados, etcétera, ¿no? Pues lo ideal es que al menos la empresa esté eh, funcionando por al menos 12 meses. Obviamente hay que presentar en esta demostración de que la compañía está activamente funcionando, por ejemplo, la presentación de impuestos como compañía, ¿no? Los Business Activity Statement, que son los documentos eh, que se presenta, por ejemplo, para el ATO, que es la Oficina de Impuestos, cada 3 meses hay que declarar impuestos. Entonces, todos esos son documentos que demuestran que la compañía está funcionando activamente y legalmente en Australia. Si es que tiene staff, también hay que presentar el payroll de la compañía, etcétera, ¿no? Todo esto se hace en la primera aplicación para llegar a ser sponsor, ¿no? O sea, la compañía tiene que aplicar para llegar a ser sponsor, ¿no? Que es básicamente Temporary Activity Sponsorship. Eh, TAS, ¿no? TAS, entonces, Temporary Activity Sponsor, es solamente válido para 407, ¿no? Y 408 también. Entonces, si la compañía tiene aprobado ese Temporary Activity Sponsorship, puede usarlo por 5 años. ¿Correcto? O sea, el aplicar para eso cuesta $420 y la compañía lo puede usar. O sea, solamente basta que aplique una sola vez en esos 5 años y después lo puede seguir usando el segundo año, el tercer año con diferentes nominados o patrocinados, ¿no? Una vez que llegue, obviamente, los 5 años tiene que renovar. Pero es así como funciona. Básicamente tiene que demostrar que está activamente y legalmente funcionando en Australia. Ojo, la 407 no permite que una persona natural haga ese tipo de visas. Cuando digo una persona natural, porque se ve mucho, por ejemplo, en la parte de construcción. Yo he tenido varios clientes, por ejemplo, que son personas naturales, que es una persona natural es un sole trader, ¿no? Es decir, una persona que gestiona su ABN, pero funciona bajo su nombre natural. O sea, Pepito Pérez, por ejemplo, tiene yo me dedico a la pintura y esa persona, por ejemplo, puede contratar, tener empleados, no como compañía X y Z PTY LTD, o sea, de responsabilidad limitada, sino con su persona como su nombre natural. Entonces puede tener 4 o 5 empleados, ¿no? Es más, puede hacer patrocinios bajo la visa 482, pero no puede hacer training visa. Okay. Tiene que tener una constitución, que de repente vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Bueno, empezamos con la visa En la otra. 482. En la otra, lo que pasa es que vamos a hacer este ejemplo, o sea, esta charla, este webinar basado en la 482, pero también vamos a mencionar las diferencias, ¿no? Perfecto. Por Jorge, ejemplo, una sí, última pregunta ya sobre la Training Visa, que yo creo que es más de confirmación, y es cierto que para poder aplicar a esa Training Visa no es necesario el obtener un Skills Assessment. correcto. O sea, la legislación es bastante simple con respecto a los requerimientos para un empleado. Tiene que tener 12 meses de experiencia. O sea, el estudio es parte de esa experiencia. Es más, ni siquiera necesita haber terminado los estudios. Basta que se demuestre que tiene 12 meses estudiando, ¿no? Algo relacionado ya a ese nivel, ojo, a ese nivel. O sea, si está estudiando un diploma en marketing, no puede hacer una training visa para marketing especially porque no tiene el nivel académico, ¿no? O sea, Perfecto. Las personas que igual tienen preguntas nos las pueden ir dejando en el chat y al final vamos respondiendo. Yo creo que ya ahora sí empezamos, mejor dicho, full con la presentación. ya, entonces, todas estas visas que he mencionado antes, la 407, la 482, la 494, la 186, necesitan un sponsor. O sea, no es posible, estamos hablando aquí en este webinar, visas de sponsor, o sea, necesita un empleador. Este es una visa que requiere dos partes. Una parte es el empleado y una parte es el empleador.
¿correcto? Entonces, para la visa 482 hay que aplicar para llegar primero a ser Standard Business Sponsorship, ¿correcto? Se llama SBS, ¿no? El valor es $420 y tiene que estar activamente y legalmente operando en Australia, y la compañía no tiene que tener información adversa, es decir, no tiene que tener un juicio porque le paga mal a los empleados, porque no respeta la seguridad en el trabajo, porque de repente los dueños se declararon en bancarrota para no pagar impuestos, para no pagar el superannuation a los empleados. Eso es información adversa, ¿no? A veces uno no sabe y hace todo este proceso y al final, información adversa contra el empleador. Ahora, esto es para la visa 482, lo que estoy mencionando. Para la visa 407 es lo mismo, pero en vez de Standard Business Sponsorship se llama diferente, Temporary Activity Sponsorship, ¿correcto? Igual cuesta $420, pero es diferente tipo de aplicación. Pero básicamente son los mismos requisitos. Para la 494 también es este mismo, Standard Business Sponsorship. Y para la 186 no es necesario tener un sponsorship aprobado. O sea, no solamente es proceso de nominación y proceso de aplicación a la visa. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Perfecto. Entonces, ¿qué tipo de empresas puede ser para la 482? Puede ser un partnership, puede ser una compañía, como le decía, de propiedad limitada, es decir, una PTY Ltd, puede ser una joint venture, una organización sin fines de lucro, ¿no? No profit organization, o puede ser una incorporada o no incorporada, asociaciones incorporadas o no incorporadas, ¿no? O sea, esas son situaciones, mejor dicho, estructuras complejas, ¿no? Cooperativas también. Sole trader, que es decir, como yo les mencionaba, que hay muchas compañías funcionando como sole trader, es decir, no sé, Pepito Pérez tiene una compañía, ¿no? No una compañía, sino se dedica a hacer negocios y trabaja con su nombre, ¿no? Entonces, para la 482 es posible, pero para la 407 no es posible esta última, ¿correcto? Listo. ¿Qué requisitos están? Ya lo había mencionado esto, no tener información adversa, que pueda cumplir con las obligaciones como sponsor, ¿no? O sea, por ejemplo, cada vez que uno aplica para hacer patrocinio laboral hay obligaciones que tiene que cumplir el empleador, ¿no? Ejemplo, una de las obligaciones que a veces tiene que ver con si es que la persona, por ejemplo, deja el trabajo, la persona a la cual le ha hecho el sponsor y se va a otro sitio o se va de ilegal, tienen que contribuir hasta con $10,000 para encontrar a esa persona y removerlo del país. O sea, eso lo tiene que pagar el empleador, ¿no? O si, por ejemplo, está trayendo a alguien del extranjero un patrocinio, está obligado a pagarle el pasaje de vuelta también, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta que las personas que los empleadores tienen obligaciones de guardar récords, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el empleado que ha patrocinado. Tiene que, por ejemplo, cumplir con las obligaciones de, por ejemplo, yo estoy haciendo un patrocinio para que la persona trabaje en el sitio X y no puede estar trabajando en el sitio y no puede estar haciendo una ocupación diferente o tareas diferentes para las cuales la persona recibió esa visa. Es decir, si, por ejemplo, a la persona le hacen un sponsor como contract administrator para que trabaje en una oficina, no pueden después, cuando hay una auditoría o una inspección sin avisar, encontrarlo trabajando de operario de producción, por ejemplo, ¿no?
porque a veces las compañías creen que esto es un juego y que vamos a hacerle, por ejemplo, un sponsor para ayudarlo, usamos esta ocupación, pero al final lo empleamos en otra. Entonces, hay multas, hay castigos para los empleadores que hacen eso. La compañía tiene que estar funcionando por menos 12 meses, que tenga una buena situación financiera. Obviamente, eh, lo primero que se analiza en un sponsor es cómo va la compañía en los dos o tres últimos años. O sea, las finanzas están yendo para arriba o están yendo para abajo. Eh, si están yendo para abajo, no es que se vaya a negar la visa, pero hay que explicarlo, ¿no? Eh, entonces, la parte financiera es importante y la parte financiera, sobre todo, van a verificar que la compañía tiene una situación financiera como para pagarle 1 año o 2 años de salario a esa persona, porque obviamente se están comprometiendo para ser un sponsor por 1 año o por 2 años, ¿no? Y algo que es muy importante es no transferir los costos al patrocinado. O sea, la parte de aplicar al sponsorship y aplicar a la nominación son costos que tienen que ser asumidos por el empleador. O sea, muchas veces en consultas escucho, no, no, pero es que lo que pasa es que yo le he dicho al empleador que voy a pagar todo, él me va a hacer el favor. Eso es ilegal, ¿no? O sea, eso no se debería hacer. Eh, entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. El proceso de nominación es la segunda parte de este componente de sponsor. ¿Qué es una nominación? O sea, ya cuando se ha identificado a la persona a la cual se va a hacer el proceso de nominación. Entonces, se tiene que usar en primer lugar una nominated occupation, una ocupación. O sea, no lo que había mencionado al principio, no se puede usar cualquier ocupación, tiene que estar en la lista de ocupaciones, ¿correcto? Es decir, por ejemplo, si la persona está trabajando en un restaurante, las únicas ocupaciones posibles son el cook, que es el cocinero, el chef, que también está en la lista, o el café o restaurant manager. ¿Correcto? En el caso de la visa 482, que es la visa de trabajo, que es un documento legislativo diferente a la 407, probablemente estén las mismas ocupaciones en ambas listas, pero en la visa del 482 hay lo que se llama los caveats. Los caveats es como decir restricciones, ¿ok? Es decir, por ejemplo, para el caso de un cook o de un chef, ok, tu empresa puede hacer sponsor a un cook, pero ojo, tu empresa no puede ser fast food. Tu empresa no tiene que tener servicio limitado en el restaurante. Tu empresa tiene que tener un menú, ¿no? Tiene que tener el servicio de que la persona se siente y ordene el plato de comida y se lo preparen al instante, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que está trabajando en Guzmán y Gómez. Ese tipo de restaurantes no califica para ser sponsor como cook ni como chef. ¿Por qué? Porque hay caveats, ¿correcto? Hay caveats. Es decir, hay restricciones, ¿no? Y así para otras ocupaciones también hay otro tipo de restricciones. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Eh, Dentro de los requisitos que tiene que verificar la compañía antes de ofrecer la posición a alguien, es que tiene que verificar que la persona tiene al menos 2 años de experiencia laboral en los últimos 5 años. Y estos 2 años de experiencia laboral tiene que ser a tiempo completo, en la ocupación, obviamente, tiene que ser relacionado con la ocupación. Eh, Que esos son los que se van a reducir a 1 año a partir de noviembre. Correcto. Solamente para Siempre y la cuando 482. Sí, solamente para la 482. Ojo que estos 2 años de experiencia laboral en los últimos 5 años se asume que la persona ya tiene calificaciones formales. ¿Correcto? En el hipotético caso que la persona no tenga calificaciones formales, la legislación dice que 3 años de experiencia laboral
a tiempo completo puede reemplazar la ausencia de calificaciones formales. Es decir, si hay una persona que puede demostrar que está trabajando como cocinero al menos 3 años, le han pagado como cocinero, ha hecho labores de cocinero, pero nunca ha estudiado para cocina, es elegible para recibir un sponsor. Jorge, yo creo que aquí es importante como también tener en cuenta que todo esto tiene que ser comprobable con payslips, es decir, recibos de nómina, que se tenga también el bank statement, las transferencias, porque muchas veces la gente tiene ese tipo de experiencia, pero muy informal y no tienen como la evidencia suficiente para demostrarlo. Correcto, correcto. O sea, toda experiencia laboral hay que demostrarla, ¿no? Y no basta porque mucha gente piensa que, bueno, me consigo una carta laboral de un empleador y ya está. No. Eh, Tiene que tener al menos dos evidencias de remuneración, es decir, por ejemplo, em, los payslips son uno de ellos. Transferencia bancaria son otro de ellos. El depósito, por ejemplo, algo que es similar al superannuation acá en Australia. En Colombia, de repente, algo que tiene que ver con pensiones, por ejemplo. En Chile y en Perú tenemos las AFPs, que también es algo muy similar al superannuation acá. Entonces, eh, con pago de impuestos también, ¿no? Es perfectamente posible ser independiente, es decir, haber trabajado por ABN, pero es mucho más difícil de demostrarlo. Hay que presentar cada tax invoice, hay que presentar el pago de impuestos, hay que presentar una carta del contador diciendo, bueno, si esta persona ha trabajado tantas horas a la semana, porque al final lo que importa aquí es cuántas horas a la semana trabaja la persona. El tercer elemento es el labor market testing, ¿no? El labor market testing, por ejemplo, eh, es básicamente una evidencia que tiene que presentar el empleador de que ha hecho esfuerzos para reclutar a un australiano o a un residente permanente de Australia. Es decir, tiene que publicar en al menos 2 páginas web a nivel nacional. Es decir, uno de ellos puede ser, por ejemplo, seek.com, el otro puede ser Indeed o Jora o Yora, y poner ese aviso al menos 28 días ininterrumpidos, ¿correcto? Jorge, hay Eh, unas excepciones de países, ¿cierto? Correcto, a eso iba. Hay exoneraciones. Los chilenos están exonerados de este proceso, ¿correcto? En algunos casos hay que ver muy bien la legislación. También hay otros países como Perú también pueden estar exonerados en ciertas cosas, ¿no? Porque obviamente Australia, Perú, Australia, Chile tienen tratados bilaterales, que es por eso que están exonerados eh, estos países, ¿no? Y es por eso también que tienen derecho o acceso a working holidays, por ejemplo, ¿no? O sea, en el momento, por ejemplo, que Colombia firme un tratado bilateral con Australia, probablemente empiece a tener working holidays de ese tipo, ¿no? Eh, Volviendo al tema de esto de los 2 años de experiencia laboral, los últimos 5, el labor market testing, etcétera. Esto no aplica para la visa 407, ¿correcto? Hay un proceso de nominación, pero no aplica esto de la experiencia laboral 2 años en los últimos 5 años. Como yo les dije, basta con que sean 12 meses en los últimos 12 meses en los últimos 24 meses. Y no hay labor market testing. Ojo que el labor market testing es solamente una exoneración para este tipo de patrocinio que es con ASBS, porque hay también experiencias laborales, hay patrocinios laborales a través de las visas DAMA, que también son a través de la visa 482, ¿no? O sea, imaginemos que una persona está en South Australia y es support worker o aged care worker y tiene 50 años y entonces puede ser patrocinado bajo el programa de DAMA. Pero
en los programas, en los programas de dama, sponsors tipo dama, no hay estas exoneraciones. O sea, no hay que, yo soy chileno, no tengo por qué hacer labor market testing, no, ahí no aplica, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, la ley es un poco para este sí, para este no, o sea que por eso que cada situación merece Una asesoría. una evaluación del caso, porque se pueden cometer errores fatales, ¿correcto? Perfecto. Y por Nos queda último, uno. en el proceso de nominación también hay que demostrar lo que es el AMSR, que es el Annual Market Salary Rate, es decir, hablamos al principio que, por ejemplo, para la visa 482 no se puede hacer sponsor si es que se ofrece un salario menor a 73.150, ¿correcto? Ahora, un salario de 73.150 o $74.000 anuales más superannuation puede ser perfectamente válido para un chef, por ejemplo, un mecánico de autos, ¿no? O sea, es muy fácil demostrar que los salarios son alrededor de ese monto. Pero si se quiere hacer un sponsor, por ejemplo, un ingeniero civil con 4 o 5 años de experiencia, o un ingeniero de minas, por ejemplo, viene BHP Billington, que es una transnacional gigante en minería y quiere traer un ingeniero de minas de Chile, entonces es diferente la cosa, porque, o sea, hay que ver, Mining Engineer está en la lista, sí se puede, la persona tiene más de 2 años de experiencia laboral, sí tiene, la persona tiene nivel de inglés, sí tiene, la persona tiene calificaciones formales como ingeniero de minas, sí tiene. Nosotros le ofrecemos el salario justo, contrato de trabajo a tiempo completo, sí, entonces se puede hacer el proceso de sponsor, pero no le van a pagar 73.150, porque esa es una parte que hay que cumplir, que sea mayor a 73.150, pero también tiene que pagarle el valor del mercado, o sea, cuánto gana un ingeniero de minas aquí en Australia. Y ojo, es regional ese cálculo, o sea, lo que gana, por ejemplo, en promedio en Sydney es poco diferente de lo que gana en Darwin, por ejemplo. O sea, hay que evaluar, hay que hacer una investigación del salario promedio de esa profesión en ese lugar, ¿correcto? Probablemente un ingeniero de minas en esos lugares está arriba de los $300.000 o $250.000. Entonces, ofrecerle un salario de 80 se va a negar, porque no representa el valor del mercado, ¿no? Entonces, eh, la aplicación a una nominación, que es diferente de la aplicación para ser sponsor, tiene que tener ya el Standard Business Sponsorship o aprobado o ya ha sido presentado, o ya ha sido hecho la aplicación. Es una aplicación online y el fee para hacer esta nominación es $330. La ocupación puede estar en la medium a long term list, o en la short term list o en la lista regional. Listo. No sé si tienes otra diapositiva. Seguimos con la nominación y esto es lo que debe ofrecer el empleador. Eso es La básicamente posición un tiene, resumen de lo que hablamos. eh, básicamente, la posición tiene que ser genuina y full time. O sea, mucha gente dice, me preguntan acá, ¿puede ser part time? ¿Puedo trabajar con ABL? No, porque ABL no es una relación empleador-empleado, ¿correcto? Tiene que haber un contrato firmado, ¿correcto? O sea, un contrato firmado se presenta a la aplicación a la nominación. Ojo que el contrato firmado tiene que ser con fecha posterior a lo que es el labor market testing, o sea, la publicación de los 28 días, porque imaginen este escenario, se presenta un contrato firmado antes que termine esos 28 días, con la fecha, ¿no? La fecha antes que termine esos 28 días, se niega la visa. ¿Por qué? Porque este proceso de labor market testing no fue genuino. Obviamente, imaginemos este escenario también. O sea, la persona es un estudiante, 24 horas a la semana, y le hacen un sponsor para visa 482. Esta persona, el empleador
pone la aplicación para la nominación, pone el contrato ahí, y el contrato tiene que decir, obviamente, este contrato va a entrar en vigencia cuando se apruebe esta aplicación de visa, ¿correcto? Mientras tanto, el empleado puede seguir trabajando con la compañía 24 horas a la semana, ¿no? Hay un requerimiento de inglés, obviamente tiene que ser verificado en la nominación, ¿no? Y de acuerdo a la ocupación, porque obviamente hay requerimiento de inglés para una ocupación en la medium and long term lease y hay un requerimiento de inglés diferente para la short term lease. Por ejemplo, si a uno lo nominan como chef, el nivel de inglés es un poquito mayor. Si a uno lo nominan como cook o cocinero, es un poquito menor. Ya lo que habíamos hablado, el salario mínimo tiene que ser 73.150 y tiene que además representar el valor del mercado ese salario. Jorge, con relación a la parte del inglés, ¿ese inglés también es requerido para la training visa o vamos, o se limita a las visas de sponsor de otra subclase? Buena pregunta. Cada visa de sponsor tiene niveles de inglés diferentes. La 407 solamente se necesita un nivel funcional, ¿correcto? Al menos 4.5 en cada banda y no menos de 5 en el promedio, en el IELTS. Hay otros exámenes, pero hay una tabla equivalente. Le estoy mencionando básicamente en términos de IELTS. Para la 482 hay un nivel de inglés para lo de la medium and long term lease y hay un nivel de inglés para lo de la short term lease. ¿Correcto? La Regional Occupation List siempre se comporta como la Medium and Long Term List. Entonces, si es un chef, es al menos 5 en cada banda. Y si es un cook, al menos 4.5 en cada banda, con no menos de 5 en el promedio. Para la 494, es al menos 6 en cada banda. Y para la 494 sí se necesita skill assessment. ¿Correcto? Y también hay una lista de ocupaciones específica para la 494, ¿no? Entonces, la 186 también hay que tener al menos 6 en cada banda, ¿no? Para aplicar a la nominación, uno tiene que poner cuántos años yo voy a nominar, o como empleador, cuántos años voy a nominar a alguien, ¿correcto? Si la ocupación está en la medium and long term list, es decir, si es un chef, por ejemplo, a esa persona yo lo puedo nominar hasta por 4 años. O sea, lo puedo nominar por 1 año, lo puedo nominar por 2 años, por 3 años o por 4 años. Si uso la ocupación de cook, la ocupación de cook está en la short term list. Y si está en la short term list, solamente lo puedo nominar por 1 año o por 2 años. Máximo 2 años. Ojo, se puede renovar o se puede aplicar de nuevo en el caso del chef, otros 4 años más, o en el caso del cook, por otros 2 años más. Pero obviamente existe la posibilidad de pasar a la residencia permanente después de trabajar 2 años con el empleador, ¿no? Ya mencioné que hay caveats o restricciones en la ocupación, dependiendo de la ocupación, ¿no? Ya puse de ejemplo el chef, ¿no? Hay otro tipo de caveats, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, el massage therapist, ¿no? O sea, no puede ser el massage therapist que uno ve en los centros comerciales que hacen masajes, ese tipo de masajes, ese tipo de empleo no es posible para hacer un sponsor. Tiene que ser un masaje terapéutico que trabaje con seguros, ¿no? Desde el punto de vista más médico. Alguien me puso por ahí dónde están la lista de ocupaciones, están ahí en ese enlace, ¿no? Para la 482, ¿no? En ese enlace lo pueden encontrar. Y básicamente este enlace es para la 482. La visa 407, por ejemplo, no tiene caveats, no tiene restricciones, y la 494 tampoco, ¿no? Ya esto lo mencioné, la ocupación debe ser genuina, la empresa debe demostrar que ha hecho los esfuerzos para reclutar a un australiano, pero
no lo consiguió. La posición no deberá ser creada para facilitar un beneficio migratorio. Y por ahí leí también una pregunta que dice, ¿me puedo hacer un auto-sponsor? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, en teoría sí se puede, pero hay que demostrar estas cosas, ¿no? O sea, que la posición es genuina. Entonces, y que no ha sido creada para generar un beneficio migratorio. Entonces, claro, o sea, no deberá ser enmascarada para tener un resultado de visa positivo, ¿no? O sea, no debería, por ejemplo, presentarse una posición básicamente que no se necesita para solamente dar un beneficio, ¿no? Y el trabajo que se ofrece debe tener que debe ser full time. Y full time está estipulado como 38 horas a la semana. En algunas ocupaciones es perfectamente posible trabajar 32 horas a la semana, dependiendo del acuerdo que tienen con la union, ¿no? Con su sindicato, ¿no? Entonces, tiene que haber un contrato de trabajo, tiene que ser o el empleador o entidad asociada, ¿correcto? O sea, el empleador tiene que proveer ese contrato o entidad asociada. A veces hay estructuras complejas dentro del punto de vista de, de cómo se manejan las empresas. Hay empresas que son creadas, después hay otras empresas, por ejemplo, del mismo dueño que solamente maneja el payroll, que maneja a los empleados. Entonces, o tiene que ser el empleador o una entidad asociada. La entidad asociada en este caso es la empresa de payroll, por ejemplo. Tiene que presentarse una copia del contrato firmado, ¿no? Eh, este contrato tiene que tener los requerimientos mínimos de lo que es el NES. Si usted googlea NES, Fair Work Australia, esto es el National Employment Standard, ¿correcto? O sea, ahí hay estándares mínimos que tiene que tener un contrato de trabajo, o sea, tiene que tener, por ejemplo, el número de horas, tiene que tener el derecho a superannuation, tiene que tener, por ejemplo, el derecho a vacaciones, annual leave, el derecho de repente a días de sick days, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está enfermo, y obviamente tiene que ser a tiempo completo. Entonces, lo del Labor Market Testing es básicamente, vamos a dar un poco más de información de cómo se tiene que hacer estos avisos. Bueno, aquí yo puse 3 avisos, esto ha cambiado hace poco, ahora solamente piden 2. Eh, no pueden ser más antiguos de 4 meses, contados desde el primer día de la publicación, ¿correcto? Porque a veces pasa con las compañías, por ejemplo, que hacen todo y se cae la nominación, no sé qué pasa, y después pasan unos meses y dicen, no, pero nosotros publicamos hace 6 meses, y entonces no se puede usar eso, tiene que ser reciente. Tiene que ser en inglés, obviamente, y esto ustedes dicen, pero eso es obvio. A veces no es tan obvio porque, por ejemplo, uno puede poner, si una persona tiene una agencia de educación para el mercado hispano, de repente pone un aviso en español, ¿no? Entonces, ese tipo de avisos no vale, no sirve, ¿no? Y se da mucho, por ejemplo, entre los asiáticos, ¿no? Publican en sus idiomas estos avisos. Esos no se pueden usar para demostrar que la persona ha hecho un esfuerzo para reclutar a un australiano. En este aviso, advertisement, tiene que aparecer el salario que se ofrece o al menos el rango del salario, ¿no? Por ejemplo, decir, si a la persona le van a pagar, por ejemplo, $75,000, decir, bueno, entre 73,000 y 77,000 más o menos, ¿no? O sea, poner el rango. Eh, y bueno, lo que había dicho Camilo, ¿no? O sea, hay International Trade Obligations, o sea, obligación por parte de Australia de respetar estos tratados. Por ejemplo, no necesitan labor market testing ciudadanos de China, Japón, Tailandia, Chile, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Singapur están exonerados del labor market testing, ¿no? Eh, obviamente, ¿quién le puede decir
si es requerido o no es requerido el labor market testing, es un agente migratorio, ¿no? Hay otras exoneraciones, obviamente, más complejas, ¿no? Por ejemplo, si es que la persona ya ha estado trabajando más de 2 años con la compañía, con visa 482, es decir, para una renovación, por ejemplo, ya no es necesario, o de repente, si es que la compañía viene eh, de fuera, es una, ¿cómo se llama? Subsidiaria, es decir, no sé, cuando es una transnacional, pasa de un lugar a otro, entonces no es requerido. No sé, por ejemplo, ya hace muchos años yo trabajé en una compañía japonesa que se llamaba Olympus, de las cámaras, ¿no? La parte de equipos médicos, entonces ellos traían, por ejemplo, gente de otros países para trabajar, o sea, vienen de Olympus, por ejemplo, de Alemania a Olympus de Australia, por ejemplo. Entonces, ese tipo de situaciones están exoneradas y que se presente una carta, ¿no? Eh, Dentro del Annual Market Salary Rate, obviamente es el mínimo 73.150, pero ya expliqué que también tiene que representar el promedio del salario de esa ocupación en ese lugar donde se va a hacer donde está basado el trabajo. El Annual Income es el salario más los ingresos garantizados. O sea, si la persona dice, bueno, pero vamos a dar una comisión del 10%, o sea, eso no es un salario garantizado porque uno no sabe cuánto va a ganar de comisión. Tampoco se puede incluir en estos ingresos el superannuation, es más superannuation, ¿no? El car allowance, por ejemplo, a veces a una persona le dice, este va a ser tu salario y te vamos a dar tanto por carro. El car allowance sí puede ser incluido en este paquete, ¿no? Hay cosas que pueden ser incluidas y cosas que no pueden ser incluidas. En la visa 482 y en la visa 494 y en la visa 186 se paga lo que es el SAF, el Skilling Australian Fund o el SAF Levy. Levy es impuesto. Depende de los ingresos anuales del sponsor. Obviamente se debe incluir evidencia de los ingresos anuales del sponsor, es decir, su business tax return, por ejemplo. Si tiene ingresos anuales de más de 10 millones de dólares, ojo, que son ingresos, no estamos hablando de profit, no estamos hablando de utilidades, no estamos hablando de ganancias, simplemente lo que vende. Si es de más de 10 millones de dólares, es $1,800 por año de patrocinio. Es decir, por ejemplo, si es una empresa X, estamos hablando, por ejemplo, de BHP Billington, y quiere hacer un sponsor a un ingeniero de minas por 4 años, tiene que pagar $1,800 por cada año. Pero ese pago se hace al principio con la nominación, ¿no? O sea, es 1,800 por 4. Si la empresa es una empresa pequeña, ¿no? Que gana menos de 10 millones, que tiene ingresos menores a 10 millones de dólares, solamente son $1,200 por año. Es decir, si se hace un patrocinio por 2 años, por ejemplo, es 1,200 más 1,200, 2,400. Más lo que se tiene que pagar de $420 para ser sponsor, más los $330 para la aplicación a la nominación. Y ya lo que había mencionado, el número de años de sponsor tiene que ver con la ocupación que esté en determinada lista, ¿no? Si está en la medium and long term list, puede hacer sponsor hasta por 4 años, y si está en la short term list, solamente por 2 años. Esto ya es la aplicación a la visa. La aplicación a la visa va por parte del empleado, va por parte de ustedes. ¿Correcto? Este tipo de aplicación a la visa ya no está obligado a pagar el empleador, ¿correcto? Ya esa es su parte. Si ustedes usan agente migratorio, ustedes también tienen que pagar su parte de los servicios profesionales por asesoría, por aplicación a la visa. O sea, no, el empleador solamente está obligado a pagar su parte. Obviamente hay empresas grandes como
otra vez volviendo al tema de BHP y Billington, por ejemplo, que puede ser que ellos paguen todo, ¿no? Porque obviamente tienen mucho dinero. No, nosotros pagamos todo. Eso está bien, es legalmente permitido. ¿No? La empresa puede pagar todo, pero también la empresa puede decir, no, no, yo pago mi parte, porque legalmente soy obligado a pagar eso y tú pagas la tuya. Eh, para aplicar a la visa, los valores dependen de dónde está la ocupación, en qué lista está la ocupación, ¿no? O sea, hay dos tipos de valores, ¿no? Si la persona, por ejemplo, tiene una ocupación, lo van a patrocinar en una ocupación de la medium and long term list, tiene que pagar 3.115, ¿correcto? Y ojo que si va en pareja, la otra persona también paga lo mismo, ¿no? Y si la ocupación está en la short term list, 1.495, ¿no? Aquí en esta parte de la aplicación a la visa es donde la persona tiene que demostrar que tiene calificaciones más 2 años de experiencia laboral a tiempo completo. Y estos 2 años en los últimos 5, ¿no? O 3 años de experiencia laboral a tiempo completo para ocupaciones técnicas, ¿no? La legislación dice que 5 años de experiencia laboral para profesiones universitarias pueden reemplazar la ausencia de calificaciones formales, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Para ver qué ocupaciones pueden ser y qué ocupaciones no pueden ser. El inglés también ya les había mencionado, también depende en qué lista estén, ¿no? O sea, si están en la short term list, pueden demostrar un inglés un poquito menor, y si están en la medium and long term list, definitivamente es mayor, ¿no? Bueno, espero no haberlos aburrido. Porque queda uno como mareado con tantas cosas Sí, que existen sí, en yo sé, Australia. Es como que, yo uy, sé, yo sé, yo pero sé. antes de darle por acá como espacio a las personas que nos han dejado preguntitas en el chat, que ya vamos a leerlas, yo sé que muchas ya se han venido como resolviendo. Me gustaría que de pronto hiciéramos un poquito de aclaración de los tipos de visa. Hablamos obviamente mucho ya de la 407, creo que la entendimos. Hablamos mucho de la 482, pero me gustaría que las personas quedaran con claridad, por ejemplo, de cuál es la 494 en términos generales y la 186. Ya, sí, la 494 y la 186 son visas de patrocinio laboral que tienen la vara más alta, la valla más alta, ¿correcto? Es decir, los requisitos son mayores. En primer lugar, la 494 tiene su propia lista de ocupaciones, que es mucho más extensa que la 482, ¿no? Hay muchas más ocupaciones. Eh, es una visa regional, o sea, el empleador que hace el sponsor tiene que estar en la parte regional, ¿sí? Adelaide, Perth, Tasmania, todo Tasmania cumple con ese requisito. Geelong en Victoria, pero no Sí, Melbourne. ya, exacto, ¿no? O sea, ¿qué es regional? Básicamente toda Australia menos Melbourne, Sydney y Brisbane. Obviamente hay una eh, lista de códigos postales, ¿no? Entonces, la 494. Entonces, la 494 regional, eh, la nominación que hace el empleador tiene que ser por 5 años. ¿Sí? O sea, hay muchos empleadores que dicen, bueno, pues 5 años es mucho tiempo, pero bueno, tiene que ser por 5 años. Eh, por parte del empleado, tiene que tener sí o sí skill assessment, ¿correcto? Entonces, para tener skill assessment hay que tener calificaciones formales relevantes. Skill assessment no es fácil de obtener, o sea, puede ser muy fácil para una persona que es ingeniero civil y tiene experiencia laboral y se va con ingenieros australianos y le dan fácilmente, pero hay casos en los cuales a veces no es tan posible, ¿no? Aun cuando la persona sea muy calificada, etcétera. A veces, ejemplo, hay gente, por ejemplo, que es contadora y tiene mucha experiencia con Business Analyst. Hay una ocupación que se llama ICT Business Analyst. Pero si se va con la entidad para hacer el skill assessment, dice, no, usted no tiene calificaciones formales en Information Technology.
Entonces, difícil, o tiene que demostrar al menos 6 años de experiencia laboral en Information Technology para que lo acepten, para hacer un skill assessment. Y a veces la persona no tiene. Entonces, el único camino para llegar a ser residente permanente es la 482. O sea, primero la 482 y después de 2 años otro sponsor a través de la 186 ya, ¿no? Que es la que sigue a la 482. Entonces, a veces el skill assessment es un limitante, ¿no? Y es algo por el cual se decide, entonces nos vamos por la 482 en vez de la 494 o la 186. La 494 y la 186 necesitan sí o sí un skill assessment. Ojo que en la 186 hay dos caminos, el direct entry y el otro es el TRT, el Transition Resident o Temporary Resident Transition, así se llama. Entonces, es básicamente el TRT es la persona que ha estado 2 años con 482 con el empleador y el mismo empleador le hace un segundo sponsor, esta vez para la visa 186 TRT, para que ya sea residente permanente. O sea, en ese trayecto no se necesita skill assessment, ¿correcto? Por eso expliqué lo que le dije por ejemplo, de que necesitaba sí o sí, en la 482, por ejemplo, no necesita skill assessment, lo que expliqué, por ejemplo, con el ICT Business Analyst, ¿no? O sea, se va por la 482 y después de 2 años se pasa a la 186 y en ese camino no tiene que ir al ACS a hacer skill assessment. Pero sí, por ejemplo, cuando se pasa a la 186 sí piden otro nivel de inglés, o sea, es un nivel de inglés competente, correcto. Perfecto. Y el 186 Direct Entry es para cualquier persona que tiene una ocupación en la medium and long term list, ejemplo, un ingeniero industrial, un ingeniero civil, un chef, un carpenter, que tiene skill assessment, que tiene nivel competente y que tiene al menos 3 años de experiencia laboral profesional posterior a las calificaciones formales, ¿correcto? Esa persona puede recibir un sponsor, un patrocinio de una visa 186 Direct Entry y pueden llegar a ser directamente residente permanente de Australia. ¿Correcto? Esa es Perfecto. la ventaja. Entonces, Eh, las últimas dos es un poquito más complicado, se pide más inglés, se pide más años de experiencia laboral y se pide skill assessment. Perfecto. Jorge, vamos entonces con las preguntas. Muchas gracias por toda esta información que nos estás compartiendo. Yo creo que queda uno muy contextualizado, obviamente, pues de las diferentes visas de sponsor y del camino que se va dando. Importante que las personas que tengan ya pues como preguntas muy puntuales de sus casos en particular las hagan mediante las citas personalizadas. Estamos viendo en este momento en pantalla la forma de tener una cita nuevamente al igual que la información de la Agencia de Estudios Experience para quienes necesiten procesos de aplicación a visa de estudiante. Vamos entonces por acá con las preguntas. Jenny Paula León Bustos nos pregunta, sé que docente está en la lista, auxiliar docente podría aplicar en Training Visa. Yo creo que esta pregunta está bastante interesante porque siempre escuchamos que los docentes requieren un nivel de inglés bastante alto para poder obtener su Skills Assessment. Y como vemos, la Training Visa no requiere Skills Assessment. Ellos entonces podrían acceder a esa Training Visa sin el Skills Assessment en las ocupaciones relacionadas a la docencia. Mira, sí se puede, pero ahí hay unas cosas a tomar en cuenta. O sea, tiene que tener 12 meses de experiencia en los últimos 24 meses, ¿correcto? Si la persona ya está acá 2 años y no ha trabajado como docente, entonces ahí hay un problema. Si la persona no es ni tampoco ha estudiado nada que tenga que ver con docencia, entonces no tiene la experiencia de los 12 meses en los últimos 24. Pero si cumple ese requisito, entonces sí podría tener una training visa, pero tendría que ver si es que se necesita una registración para ejercer la docencia aquí en el estado, porque cada estado otorga licencias, registraciones. O sea, es una regla para la persona que vive en Victoria, es otra regla diferente a la persona que vive en South Australia y
Entonces, es posible, pero obviamente tiene que ver si es que para que usted tenga entrenamiento, de repente tiene que tener una licencia al menos eh, limitada, provisional, no sé cómo se manejan esas licencias de profesores para ejercer aquí en Australia. Perfecto. Por acá nos pregunta Luis Carlos Meléndez. ¿Se puede aplicar a este tipo de visas estando en Bridging Visa? Por ejemplo, una persona que aplicó la renovación de visa de estudiante y está esperando, puede aplicar a la Training o a la Sponsor Visa mientras espera la visa de estudiante. Eh, para la visa 482 sí, es posible. Tendría que verificarlo para la 407. Pero definitivamente para la 482 se puede aplicar desde una Bridging Visa A, una Bridging Visa B o una Bridging Visa C, ¿correcto? Eh, Ahora, uno puede tener una Bridging Visa también con una visa negada. Entonces, cuando tiene una visa negada es diferente, porque no puede hacer una aplicación desde dentro de Australia, tiene que salir de Australia y hacer esa aplicación, ¿no? Que normalmente tienen que aplicar a una Virgin Visa B, salir, y mientras que está afuera se hace la aplicación y volver a entrar, ¿no? Entonces, definitivamente es posible con la 482. Con la 407, como le digo, tendría que verificarlo, ahorita tendría que ver la legislación, si es posible o no es posible la 407, o probablemente lo dejamos pendiente, si es esa respuesta. Listo, perfecto. Ujú. Por acá, Emily Dayana nos pregunta, claro que sí, vamos a enviar entonces este video luego para que las personas lo vean. Sí, como les decía inicialmente, vamos a montarlo en diferentes plataformas. Entonces, a las personas que se registraron se los vamos a enviar al correo, sino en las redes sociales de Hey Parceros, en el canal de YouTube y también en Instagram, pues van a poder acceder a la grabación. Por acá nos pregunta Tiara Viani, si tengo un emprendimiento propio con mi ABN, ¿podría ser autosponsor? Creo que ahorita lo hablamos un poco, pero no sé si Jorge quieras como agregar algo sobre esto de Mira, los autosponsor. en teoría, o sea, legalmente sí se puede. El problema es demostrar el criterio de genuinidad. El problema es demostrar el proceso de labor market testing fue genuino, ¿no? O sea, como a veces se demuestra, o sea, yo convoqué a todos, pero yo gané, ¿no? Entonces, Ujú. es posible legalmente, pero obviamente hay que alto riesgo, es alto riesgo. O sea, legalmente es posible, o sea, la compañía tiene que andar muy bien, la compañía tiene que tener empleados, por ejemplo, australianos. Entonces, en ese caso, pues de repente se podría considerar, porque obviamente es de beneficio para Australia, ¿no? Si está empleando gente australiana y está pagando impuestos, todas estas cosas. Pero si es uno solo y no, pues bastante complicado, ¿no? Listo. Ujú. Por acá nos Ajá. pregunta María España que si se puede pasar de una visa de turismo a una visa de sponsor, teniendo en cuenta que hace poco salieron unas restricciones en donde ya no se puede pasar de visa de turismo a visa de estudiante. Sí, sí, es perfectamente posible si es que obviamente la visa de turismo no tiene la restricción que se llama no further stay o no sé qué más tiempo que prohíbe a la persona hacer aplicaciones de dentro de Australia. Eh, Ojo que, o sea, el hecho de que, por ejemplo, si la persona aplica desde dentro de Australia, le van a dar una bridging visa, pero la bridging visa va a venir sin derechos laborales, ¿no? Entonces va a tener que esperar a que se apruebe esa visa. A veces esas visas pueden demorar hasta 3, 4 meses en aprobarse. Entonces hay que tener en cuenta eh, todas estas cosas. Si es que tiene el dinero y el bolsillo para soportar esos meses sin trabajar, entonces es posible. También es perfectamente posible aplicar desde fuera, ¿no? O sea, y esperar el resultado en su país y cuando se apruebe, ingresar a Australia. Listo. Por acá Luis Ujú. Carlos Meléndez nos pregunta que si es indispensable tener 2 años de experiencia para obtener un patrocinio en el caso de visa 482. Por ejemplo, un estudiante de cocina con experiencia podría aplicar a alguna de estas visas. Por eso le digo, o sea, si es que no tiene calificaciones formales, es decir, está estudiando, todavía no tiene calificaciones formales, tiene que tener 3 años de experiencia laboral full time.
El camino, Jorge, entonces, por ejemplo, para una persona que está estudiando cocina en Australia por 2 años y que pueda aplicar a la visa de graduado, sería 2 años de estudio, luego en la visa de graduado al menos un año de experiencia full time de noviembre en adelante y posterior a esto sería ya elegible entonces a la 482. Correcto, correcto. Tú lo has resumido muy bien. O sea, una persona que está estudiando para cocina y tiene menos de 35 años, o va a terminar cuando tenga menos de 35 años, eh, puede aplicar a una visa de posgraduado, ¿correcto? Y en esa visa de posgraduado, que normalmente que es por 18 meses, pero mientras que se aplica, obtiene Bridging Visa A, pasan los 2, 3 meses, por ejemplo, desde que terminó el estudio hasta que se vaya a terminar la visa. Se gana unos 5 a 6 meses adicionales a los 18. Entonces, en ese periodo se puede trabajar a tiempo completo. Y una vez que la persona complete 12 meses trabajando a tiempo completo en cocina o como chef, puede ser patrocinado como cocinero o como chef, ¿no? Después de 12 meses, asumiendo que la ley va a cambiar ahora en noviembre del 2024. Y ya estaría después con visa 482, ¿no? Entonces, ese es un buen camino, definitivamente, es un camino del cual ya está encaminado a la residencia permanente. Ahora, hay que tener en cuenta algo, o sea, la persona puede tener esta visa de sponsor, pero si paralelamente hace su skill assessment, que obviamente no es requerido para la 482, es requerido solamente ciertas ocupaciones y con ciertos pasaportes, ¿no? Por ejemplo, el único pasaporte que es requerido en Sudamérica que haga skill assessment para ciertas ocupaciones es el brasilero. O sea, la persona de Brasil necesita hacer skill assessment, por ejemplo, para mecánico de autos, ¿no? Entonces, pero normalmente el colombiano, el peruano, el chileno no tienen necesidad de hacer skill assessment. Entonces, ese camino es perfectamente posible, como usted dice. Listo. Por acá Álvaro Arboleda nos pregunta que si para la 186 debo de tener la experiencia en los últimos 5 años o se puede experiencia previa a los últimos 5 años. No, para la 186 no se habla de que sea reciente. Lo que sí se habla es que sea profesional, ¿correcto? Y que sea posterior a la obtención del grado académico, ¿no? Listo. Si la persona tiene más de 3 años, entonces sí se puede. Y ojo, estamos hablando de la visa 186 Direct Entry, o sea, la ocupación tiene que estar en la Medium and Long Term Lease y la persona tiene que haber obtenido un skill assessment positivo por la entidad correspondiente y tiene que tener también un inglés competente. Uh-huh. Por acá tenemos la próxima pregunta relacionada a esa misma visa que es de Daniel Ramírez y dice, ¿qué sigue después de la visa de sponsor 186? ¿Qué pasa después de obtenerla? Nada, ya es residente permanente de Australia y ya se puede aplicar después a la ciudadanía. Súper. Bueno, por acá vamos con las últimas preguntas. Nicolás Rojas nos pregunta si en la 482 es requerido tener Skills Assessment. Ya dijimos que no. Por acá, un segundito, se me olvidó esto. ¿El trabajo casual sirve para demostrar experiencia? Bueno, es una buena pregunta porque en la ley, no, la ley habla de experiencia laboral. Ahora, en la explicación de la ley, que no es ley, o sea, el Departamento de Inmigración arbitrariamente pone su explicación de ley, no solamente se considerará a las personas que tienen tal cosa. Entonces, ahí habla de que no se considerará casual. Pero hemos tenido éxito en presentando a candidatos a aplicaciones, por ejemplo, con empleo casual, siempre y cuando el casual sea continuo. Es decir, por ejemplo, porque el término casual en Australia es usado, por ejemplo, yo te llamo como empleador para que reemplaces a una persona que no ha venido, que te enferma por una semana, por 3 días, 4 días, y después la otra persona se recupera y dice, oh, gracias, ya no te llamo más.
¿no? O sea, así se usa el término casual acá. Ahora, los empleadores han un poco abusado de eso, de ese beneficio laboral y tienen a personas casual, por ejemplo, 38 horas a la semana por un año, por ejemplo, ¿no? O sea, ahora creo que ha cambiado la ley laboral, después de un tiempo tienen que hacerlo estables, una cosa así. Pero cuando yo vine hace como 17 años, yo trabajé un año y medio en una compañía, 38 horas a la semana y casual, ¿no? Casual, totalmente casual. Es decir, cuando me iba de vacaciones a mi país, no me pagaban esos días, no tenía derecho a vacaciones, o si me enfermaba, ese día no me pagaba. Pero esa experiencia laboral, por ejemplo, si es así continua, como les digo, si es tomado en cuenta. O sea, yo la he usado con mis clientes y no he tenido problemas, ¿no? Ahora, normalmente trato de que no aparezca la palabra casual en algún lado. A veces no presento pay slip, sino presento income statement, es decir, por ejemplo, me voy al ATO y a la página MyGov y busco income statements y ahí aparece que el empleador me retuvo tanto tiempo, tanto dinero por impuestos y eso lo adjunto demostrando que he estado empleado por esa compañía, ¿no? O que mi cliente ha estado empleado en esa compañía. Y también presento, por ejemplo, los depósitos bancarios. Entonces ya tengo dos evidencias de pago, ¿correcto? Entonces no tengo los pay slips donde pueda decir, por ejemplo, casual. Entonces, dependiendo, ¿no? O sea, normalmente trato de ocultar que se diga casual, pero, pero no debería haber problemas si es que es el término casual como le estoy explicando. Perfecto, vamos entonces por las últimas dos preguntas. Nos pregunta Tiara Viani que si se está en proceso de apelación, es decir, apelea a la negación de una visa anterior, ¿puedo aplicar a una de estas visas de sponsor? Sí puede, pero no puede desde Australia, Ok, ¿correcto? Porque hay una prohibición de aplicar a la visa 482, ¿no? Desde dentro de Australia. listo. Tiene que salir y Y, aplicar cuando está afuera y volver a entrar. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que no genere una nueva bridging visa para que espere ese resultado. listo. Y la persona igual puede entrar y si le aprueban el sponsor ya seguir acá sin problema. Claro, o sea, imaginemos que la persona aplicó a una visa de sponsor y está esperando su tribunal, el resultado del tribunal o el hearing o la audiencia. Entonces, normalmente estas visas de sponsor se aprueban primero. Digo primero porque dependiendo de en qué etapa de la apelación esté, o sea, si ya pasó, por ejemplo, 12 meses esperando esta apelación, probablemente le queden 2 meses más, no más, hasta que lo llamen. O sea, si está dentro del tiempo para esperar un resultado de 3, 4 meses, entonces está perfecto. Y en el Listo. hipotético caso que, por ejemplo, ya esté cercano a la audiencia y esa audiencia no sea favorable, igual puede esperar esta aplicación de visa de sponsor en su país, ¿no? O sea, siempre y cuando el empleador quiere esperarlo. Ujú. Perfecto. Bueno, y la última pregunta entonces que nos la hace Luis Carlos Meléndez, básicamente nos habla sobre pathways a la residencia permanente desde el sponsor. O sea, quiere saber cómo si estas visas todas tienen salida a la residencia permanente. Bueno, es una buena pregunta. La 407, no, la 407 es simplemente para adquirir experiencia laboral. La 482, la persona no depende de uno, ese es el gran problema, ¿correcto? Es decir, depende del empleador. Si el empleador, a veces he visto casos donde le dice, mira, te hago la visa de sponsor 2 años y en 2 años más te hago ya el sponsor para la residencia permanente. Entonces, cuando llegan esos 2 años, ya cambia la cosa, porque a veces la compañía no está en la misma situación económica que estaba hace 2 años. Dice, bueno, pueden poner excusas y de repente ese segundo sponsor no se da. O sea, hay que tener en cuenta eso, ¿correcto? Por eso que yo recomiendo siempre hacer el skill assessment y tratar de ser invitado por el gobierno federal o por el gobierno estatal, en una nominación de Estado, por ejemplo, ¿no? Porque uno no excluye lo otro, es como tener dos opciones.
Perfecto. Bueno, La 490, la 482, si es que obviamente se pasa esos 2 años y el empleador quiere hacerle el segundo sponsor, la persona va a obtener la residencia permanente a través de la visa 186 TLT. La 494, como les dije inicialmente, es una visa por 5 años, donde la persona que obtiene esa visa 494 está obligada a trabajar en su ocupación en una zona regional por más de 3 años, ¿correcto? Una vez que se cumplan esos 3 años, la persona puede aplicar por sus propios medios a la residencia permanente. Ya no necesita el sponsor. Puede ser, ese es lo bueno de la 494. Ahora, si una persona se puede cambiar o no de empleador, con la 482 es posible cambiar de empleador siempre y cuando se haga una transferencia de sponsor con la nueva compañía, pero una vez que entra a trabajar a la nueva compañía, empieza otra vez la experiencia laboral de cero, es decir, va a tener que esperar 2 años con ese nuevo empleador. Con la 494 también, si uno quiere cambiar de empleador, hay que hacer transferencias de sponsor. O sea, uno alegremente no se puede ir a trabajar a la compañía de la otra esquina, tiene que hacer una transferencia de sponsor. Pero en este caso, la experiencia laboral sí se respeta porque la legislación dice que la persona tiene que trabajar al menos 3 años en su ocupación. No dice que tiene que trabajar para el mismo empleador, como sí dice la 482. ¿Correcto? Entonces, una vez que termine esos 3 años trabajando en su ocupación en una zona regional, puede aplicar a la visa 191 que le va a dar la residencia permanente. Y la 186 obviamente es una visa ya de residencia permanente. perfecto. Jorge, muchas gracias por toda esta información. Yo creo que resolvimos muchas dudas. También un saludo para las personas que nos ven por YouTube, las personas que nos están viendo en YouTube se pueden suscribir al canal para que sigan viendo próximos videos y eventos que hacemos tanto de temas migratorios como de temas de visas de estudiantes y testimonios. Yo creo que vamos terminando por el día de hoy. Voy a parar por acá entonces la grabación y pues muchas gracias tanto a Jorge como a las personas que se conectaron.